Ok, Ahí me aparece dice que ya estamos en vivo, vamos a que ver. estamos en vivo. Nada más lo verifico. Lo verifico también en el celular. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Sí, sí, sí. Ya se ha publicado en nuestro muro. Y bueno, pues muy bienvenidos, bienvenidas las personas que se van uniendo a este Facebook Live. Igualmente para las personas que vayan a estar viendo la grabación. Pues mucho tiempo sin noticias acá en la página de Devenir, en nuestros tradicionales Facebook Live, pero la idea es poderlo retomar mes con mes, como lo habíamos estado manejando, trayéndoles a ustedes pues a grandes invitados, ¿no? Grandes colegas, grandes amigos también, que siempre es un placer escucharles y observar y ver qué de nuevo traen, ¿no? Qué trabajos, qué investigaciones formulan con el tiempo y con sus propias pasiones, ¿no? Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar no solo a un excelente colega, sino también aplaudir un logro, un gran logro que el año pasado cumple Alejandro, y es la publicación de su libro. Y bueno, dicho sea de paso, pues Alejandro ya nos ha apoyado anteriormente aquí en el proyecto de Devenir. Justo lo hablábamos, que parecía poco tiempo el que había pasado, tal vez, pero ya haciendo las cuentas eran casi 3 años del último encuentro que hubo acá a nivel virtual. Y pues bueno, lo que hoy nos convoca precisamente es el libro de Alejandro. Me permito, antes de cederle la palabra, por supuesto, y darle una cálida bienvenida, ¿no? Me gustaría presentar al buen Alejandro. Alejandro Mosqueda es psicólogo y psicoanalista mexicano, encargado de crear el proyecto Campo Psicoanalítico, donde ya lleva 5 años creando contenido dirigido a la formación de psicoanalistas. También enhorabuena por la apuesta, sí, Alejandro. Además de ello, es docente e imparte cursos sobre psicoanálisis. Y por supuesto, lo que hoy nos convoca es hablar de su reciente publicación del libro titulado La teoría del significado, Lacan sin rodeos. También muy ad hoc a la propuesta de Alejandro, ¿no? Justo este esfuerzo eh, por traer, digamos, en términos y, entendibles, vaya, eh, esto que puede ser tan bien. Sin más preámbulo, Alejandro, te damos la enorme bienvenida. Me encuentro, por supuesto, con mi gran amigo Juan de Dios García, retomando esta aventura que son estos encuentros virtuales. Alejandro, muy bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, a Juan de Dios, a Sergio también. Es un placer para mí estar una vez más acá en Devenir. Y bueno, qué mejor placer que contarles un poco de lo que quise plasmar justamente en el libro, ¿no? Les mostraba hace un momento. Digo, ya gracias a también el flyer que ustedes hicieron, seguramente la gente que está por acá ya habrá visto la portada, el nombre, el título, ¿no? Y bueno, agradecerles como siempre de compartir espacios con colegas mexicanos es increíble para mí siempre. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias y bienvenidísimo nuevamente a Devenir. Y bueno, vamos a partir, y a mí me gustaría partir, digamos, de inicio con una pregunta
que por cierto instamos a las personas que nos están oyendo que si en algún momento surge alguna duda, alguna pregunta, algo que le quieran comentar, preguntar a Alejandro, con todo gusto lo escriben y le damos lugar en algún momento de la charla para que esto pueda ser más interactivo, ¿no? Y a mí me gustaría iniciar, Alejandro, pues, con algo tal vez de lo general a lo más particular, abrir un poco la charla, partiendo de dónde surge, digamos, la idea de escribir este texto, ¿no?, que hoy nos presenta, la teoría del significante, que por ahí Sergio dijo significado, ahí se le fue. Hablando del significante, sí. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto, Alejandro? Bueno, principalmente creo que por 3 razones. Una, la más sencilla, es tratar de compartir un poco algo que creo que ha sido complicado en los psicoanalistas y creo que cada vez es, ¿no? Que es tratar de bajar la teoría, algo de lo que nunca se entiende, a algo un poco más concreto, ¿no? Si hay algo que pasa en el mundo lacaniano es que siempre se rebusca un montón de cosas. Lacan no era muy fácil de llevar a veces, ¿no? Tanto, supongo, no lo sé, tanto como en persona como en sus textos cuando habla, cuando nos está contando las cosas en los seminarios o cuando escribe en los escritos. Y bueno, creo que lo que intento o lo que intenté con el libro fue llevar las cosas un poquito más al punto, ¿no? No quiero decir que un metalenguaje, pero sí al menos axiomatizar, tratar de axiomatizar algunos elementos indispensables de la teoría del significante. Que eso es el título también del libro, ¿no? Que es la segunda razón por la cual me animo a específicamente este libro, que es que a lo largo del tiempo en el psicoanálisis, no sé si solo a los lacanianos, les pasó olvidar la cuestión teórica y poner por delante al autor, ¿no? En lugar de, por ejemplo, con Klein, era la teoría de las relaciones objetales, no era la teoría de Klein, era la teoría de las relaciones objetales, y a partir de eso se derivaban otros autores o críticas incluso a eso, ¿no? La teoría de la psicología del yo también pasa lo mismo, y de repente creo que, no sé si es un malestar actual, no sé cuándo empezó, pero de repente es como los kleinianos, los freudianos, los lacanianos, los winnicottianos, y entonces me parece que es más difícil por, si lo quieren pensar vagamente, como por transferencia, ¿no? A veces es más difícil criticar la teoría de un autor porque se cree que se le está achacando algo malo al autor y no a la teoría. Entonces, creo que eso lo vuelve más complicado y volver un poquito al nombre de la teoría nos ayuda a ser tal vez un poco más críticos con ella, más allá del autor, ¿no? Porque a veces incluso cuando uno critica cosas que Freud decía, de repente hasta uno se siente mal, ¿no? De decir, ay, ¿por qué dije eso de Freud, no? O ¿por qué digo esto de Lacan o de Klein? Mejor volvamos a lo más indispensable, que es ponerle un nombre a la teoría y no un autor a la teoría, ¿no? Entonces, eso también implica el nombre del libro, ¿no? La teoría del significante, que me parece que es la teoría fundamental de Lacan, ¿no? Después abre otras, ¿no? Pero la teoría fundamental me parece que es la teoría del significante. Si no entendemos el significante, no entendemos nada de la teoría de Lacan, a mi punto de vista. Y el significante de Lacan, claro, porque está el significante de Saussure, el significante de la lingüística, y el de Lacan es otro, ¿no? Y una tercera razón por la cual el libro, precisamente porque esto le he contado en las presentaciones que he tenido del libro, en algunas vacaciones con un tío precisamente llevaba un libro de Leclerc, si no mal recuerdo, creo que era el de psicoanalizar, no, el objeto del psicoanálisis creo, y y entonces empecé a leer, estaba leyendo yo en las vacaciones, mi tío de repente agarra mi libro, ¿no? Yo me paré por algo, mi tío agarra mi libro y lo empieza a leer, y dice así como que, ¿qué es esto, no? No se entiende nada, y se molesta, él es muy colérico, ¿no? Estas son jaladas, estas son fregaderas, ¿no? No puedo creer cómo alguien escribe así,
cuando no se le entiende nada, ¿no? O sea, si yo quisiera empezar a leer esto, no entendería nada. Y dije, bueno, tal vez ese puede ser el estilo de libro, ¿no? Un libro que vaya al punto, que cualquier persona, de hecho en, el, en la introducción dice, ¿no? Que la idea, espero haberlo logrado, no sé si lo logré o no, ya el tiempo lo dirá. Este, la idea es que cualquier persona, incluso si no es psicoanalista, pueda entender de qué estamos hablando ahí. Uh-huh. Esa es otra de las razones y las principales, diría yo. Pues me parece que me quedo pensando en algo de lo que has comentado, y pienso que es una, ¿cómo decirlo?, propuesta bastante buena, y al mismo tiempo no sé si te ha tocado, digamos, de repente la pienso también un poco riesgosa, no por cuestiones realmente de la propuesta, sino porque a veces esos títulos luego como que al psicoanalista justamente eh, nos enhebra que no entendamos un texto, pero creemos que un texto que no entendemos es mejor que uno como que lo simplifica, ¿no? Como que si esa fuese la lógica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de texto, ¿no? Lacan sin rodeos, luego dice, lo va a simplificar mucho, o entonces va a dejar muchas cosas afuera, o qué sé yo, ¿no? No sé si has tenido una experiencia de eso, y qué podrías decirnos, digamos, no sé si es la palabra, pero que combata un poco esa idea, ¿no? Como que lo sencillo, lo simple, entonces no se quedó sin profundizar, se quedó sin entender, ¿no? Sí, sí he tenido experiencias, ¿no? Por ahí en algunas publicaciones, alguna persona puso, si es Lacan sin rodeos, entonces es charlatanería, ¿no? Y no sé qué. Y y digo, bueno, ok, cada quien, ¿no? Lacan mismo decía que en algún punto en el texto de mi enseñanza, dice, en algún punto van a ser una reducción de todo lo que yo digo, ¿no? Pasa con todos los autores. Y no lo creo, al menos desde mi punto de vista, se vale, ¿no? Si no, imagínate cuánto nos tardaríamos en leer a Freud mismo, ¿no? A otros autores. Creo que la parte de ir al grano también nos ayuda, o les ayuda mucho a las personas que van comenzando un poco, ¿no? Eh, Mucho se justifica de que Lacan escribía tan difícil como para envolvernos, precisamente comprometernos, él mismo lo dice, ¿no? Que es una finalidad de sus seminarios, comprometer a las personas a que estudien, ¿no? Si decía referencias como muy elaboradas, según él al menos, era para como atraer a la gente a decir, pues ve y busca, ¿no? Y yo digo, ok, eso está perfecto. De hecho, es algo que no tenemos que dejar de hacer. Hay que seguir buscando, hay que seguir pensando, ¿no? Pero también, ¿por qué no acercar gente? Creo que a veces, en muchas ocasiones, ser tan, elucubrar tanto el saber psicoanalítico aleja a la gente. Yo he escuchado a muchas personas en varios lugares en donde he trabajado, maestros, otros psicólogos, ¿no? Que dicen así de, a mí me gusta mucho el psicoanálisis, no le entiendo nada y por eso no lo ejerzo, ¿no? Pero me encanta, es como que medio raro, ¿no? O sea, como que saben que hay algo ahí que es bueno, pero no saben por dónde entrar y eso los aleja, ¿no? No practican el psicoanálisis, no estudian más el psicoanálisis, pero como que algo les llama la atención porque saben que hay algo oculto por ahí, ¿no? Que termina siendo como que lo que también jala a muchas personas, o nos jala a muchos, ¿no? El hecho de decir, no entendí esto, voy a por más, ¿no? Además, bueno, además de eso, creo que mi apuesta es algo que incluso creo yo, no solo Lacan lo intentó hacer, y no es algo que esté intentando así como fielmente, pero Lacan con sus matemas, con sus axiomas, con sus matemas, con sus grafos, con sus esquemas, intenta fallidamente eh, una especie de metalenguaje, aunque él dice después que no. ¿Por qué? Porque las fórmulas matemáticas son un metalenguaje, no significan otra cosa más que eso, ¿no? Y en psicoanálisis no tenemos algo así, porque nos hemos encargado todo el tiempo de decir otra cosa, ¿no?
Unos psicoanalistas piensan que el inconsciente es algo, los mismos psicoanalistas lacanianos piensan el significante de otra forma, ¿no? Este, entonces, creo que si podemos axiomatizar al menos las cosas más sencillas, más fundamentales, bueno, ya de ahí podemos partir a otra cosa. Creo yo, al menos es lo que intento transmitir y que creo que sí podríamos llegar a un consenso. Creo que es hora, ¿no? Después de cuántos años seguimos diciendo qué es la pulsión, ¿no? Y digo, si no sabemos después de todo el tiempo, no, de todo este tiempo, no sabemos qué es la pulsión, algo está pasando mal, no en la teoría psicoanalítica, sino con los psicoanalistas, ¿no? Claro. Por ahí va, no sé. Alejandro, a mí me gustaría saber, me perdí un momento, disculpen, es muy rara y mejor me conecté con mis datos para ya no tener problema. Eh, pero a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de la escritura, Alejandro, justamente enfrentarse a la dificultad, ¿no? De la teoría lacaniana, de los seminarios, de los escritos, que digamos la teoría del significante está inscrita en toda la enseñanza de Lacan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso de entendimiento, pero también de transmisión, vaya, a través de la escritura. Sí, yo sinceramente aún no me considero un escritor, a pesar de que haya escrito algo, ¿no? Creo que la tarea de ser un escritor implica muchísimo más, pero sí creo fielmente que sí trato de ir a cierto, por eso dice Lacan sin rodeos, ¿no? Como de ir a un poco al hueso de las cosas. Entonces, a lo largo, como dices bien, ¿no? La teoría del significante va del inicio, desde lo primero que Lacan escribe hasta el final. Y se sostiene y se mantiene, ¿no? De hecho, las cosas que trato de proponer en el libro, de los temas que toco, trato de hacerlo así, ¿no? Como de citas del primer seminario y del último seminario, ¿no? De los últimos seminarios, para tratar de sostener que ese argumento, esa definición se mantuvo hasta el final. Hay otras que pierden el camino, ¿no? Por ejemplo, palabra plena, palabra vacía, de repente Lacan dice, bueno, toda es palabra vacía en realidad, ¿no? Porque si fuera plena sería otra cosa, se pierde la misma teoría del significante. Entonces, por eso, palabra plena, palabra vacía, la desecha un poco, ¿no? O sea, como que se olvida un poco de ello. Pero, sin embargo, el sujeto, el significante, el otro con mayúscula, el otro con minúscula, ¿no? El yo, el inconsciente son elementos de la teoría, conceptos que va a mantener de principio a fin, ¿no? Real, simbólico e imaginario también, real un poquito a veces por ahí en los primeros seminarios, no sé si es Lacan hablando o la dificultad del concepto mismo de lo real, que a veces se difumina un poco con la idea de realidad, ¿no? Pero bueno, eso también es como algo que se mantiene. Entonces yo lo que traté de hacer es como a ver qué conceptos se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Y qué conceptos nos ayudan a entender a partir de ahí. O sea, por ejemplo, mi forma de lectura con Lacan es, si ya entendí qué es el significante, qué es el sujeto, qué es lo real, qué es lo simbólico, lo imaginario, ¿no? ¿Qué se entiende por inconsciente? Entonces, cuando Lacan dice alguna tontería, porque lo dice, ¿no? O sea, de repente se le sale algo que no tiene que ver con su teoría mucho, y lo digo porque a mí me salen un montón de tonterías como a todos, ¿no? Cuando estamos hablando. Y los seminarios, principalmente los seminarios, él está hablando, no está escribiendo como en los escritos. No, en los seminarios hay un montón de cosas que a veces no tienen tanto que ver, a veces, no siempre, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo trato de decir, bueno, igual y se fue, ¿no? Se le fue tantito, se fue por otro lado, y no le doy tanta importancia, ¿no? Si vuelve a aparecer en otro momento, tal vez lo hago. Pero si no, lo dejo de lado, no pasa nada, ¿no? Creo que no todo lo que Lacan dice es importante tampoco. Sería una locura, porque es una persona que está hablando. Este, los escritos tal vez hay algo más minucioso, ¿no? Que sí podemos centrarnos un poco más. Pero en los seminarios
es alguien hablando, y alguien hablando se va a ir por las ramas como lo estoy haciendo creo que yo ahora mismo, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, creo que, no sé si quieres decir algo, Sergio. Me parece muy interesante, Alejandro, justamente porque me quedo pensando cómo, además, la figura de Lacan, sumamente idealizada por nosotros los analistas, ¿no? Me hizo pensar en todos estos testimonios donde justo de manera muy rebuscada, ¿no? Se trataba de encontrar significados a actos de Lacan o a ciertas frases y le daban la vuelta, ¿no? Y le daban la vuelta y no, tal vez esto lo dijo porque quería hacer ver esto. Entonces, este proceso como selectivo en tu propio libro me parece sumamente interesante, ¿no? Y justo me gustaría continuar en esa misma línea. eh, y es que me gustaría preguntarte cómo fue para ti dar ese salto eh, justo de posición, vaya, ¿no? Porque estamos como analista, por supuesto, como enseñante, ¿no? Y ahora hay un salto importante que es el del escritor, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese brinco o esta posición que ahora sostienes como escritor en este libro? Vaya. Sí, interesante porque si hay algo que siempre quise fue escribir un libro. Bueno, no sé si siempre, ¿no? Siempre cuando digo eso es en la universidad, ¿no? Dije, quiero escribir un libro, ¿no? Yo pensaba que iba a ser cuando tuviera canas y fuera viejo, ¿no? Eh, pero bueno, la idea del el libro en sí misma y de cómo saltar en eso, creo que fue construyendo poco a poco el libro mismo, ¿no? Es decir, hace 4 años más o menos, o más, di un curso de introducción a Lacan, ¿no? En el cual notaba como que algunas cosas se entendían y otras no tanto. Volví a dar un curso de introducción a Lacan y pasaba un poco lo mismo, ¿no? Como que hay algo que no quedaba muy claro, no sé, no sabía yo por qué, no sabía si era mi forma de transmitirlo, porque los conceptos eran muy complejos, no sabía, no entendía muy bien. De repente bueno, yo soy del Instituto Politécnico Nacional, di un curso ahí también de introducción a Lacan, y bueno, para mí fue todavía un poco más sorprendente para mí porque ahí no es como que vean a Lacan o explícitamente, lo ven así como muy, 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 si acaso ven real, simbólico e imaginario muy laxamente, este, y entonces oyen quién es Lacan, pero pues no hay como un saber previo, ¿no? Cuando llego y doy ese primer curso de introducción a Lacan ahí, me queda claro que había otra cosa que no se entendía y creo que tenía que ver con el orden del curso, ¿no? De cómo se iba dando. Y esto justo me llevó a poder ordenar el curso de otra forma que después justo decanta en el libro, ¿no? Este, lo primero que tenían que saber, que era lo último que yo daba, era la cuestión topológica, ¿no? ¿Por qué la topología? ¿Por qué es importante la topología en Lacan? Si no entendemos, creo que la topología va a ser un poco complicado, complejo entender los, los conceptos en sí mismos, ¿no? Saber que hay algo que no tiene un arriba y un abajo, no tiene un adentro y un afuera, ¿no? Por ejemplo, con la noción de inconsciente, en Lacan no hay un adentro y un afuera, no hay ninguna profundidad, ¿no? Y si no entendemos la topología, o sea, lo básico de la topología, como que existe ese otro mundo, ¿no? Si no nos abrimos la posibilidad de entrar al mundo topológico, se nos es complicado pensar sin cuerpo, ¿no? Sin un cuerpo tridimensional. Y eso lo vi en los cursos cuando lo estaba dando, cuando lo estructuré de otra forma, creo que se entendió todavía mejor. Y de hecho hubo chicos que repitieron el curso y me dijeron, ahora sí le entendí. Entonces dije, bueno, lo logramos, ¿no? Este, entonces el primer tema dije, bueno, ¿por qué la topología? Luego ya le entramos al significante, el significante lacaniano, ¿no? Si entendemos la célula principal de todo, ¿no? Un significante es un elemento, yo lo defino así al menos, un elemento dentro de un campo cerrado. Si entendemos eso, podemos entender que es un sujeto.
lacaniano también, un sujeto inconsciente, ¿no? Y el sujeto implica precisamente la articulación de dos elementos, de dos significantes, ¿no? De dos elementos en un campo cerrado también. Y de ahí, si entendemos eso, podemos entender ahora sí qué es el inconsciente. Antes no. Porque si empezamos con la idea de inconsciente, como estructurado como un lenguaje, como que es el discurso del otro, como es un saber no sabido, todavía no sé ni qué onda, ¿no? Perdón, ahí me salté. El capítulo 4 es el yo, el otro y el otro. Ahora sí ya podemos saber qué es el inconsciente, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el otro, cuál es el gran otro, ¿no? Y podemos entender el axioma de es el discurso del otro, el inconsciente. Ya que entendimos eso, llegamos al inconsciente por fin, ¿no? Y ahí doy una ligera introducción de real, simbólico y imaginario. Y bueno, el curso en realidad se quedaba ahí, ¿no? Al final del libro dije, bueno, ahora ya sabemos esto, ¿y qué hacemos con esto, no? Ya sabemos que eso es insignificante, y ahora qué, dónde está el significante, cómo lo hacemos, y es el último capítulo, ¿no? Que es precisamente con qué se come la teoría, ¿no? Que básicamente es un pequeño guiño de la práctica. Muy pequeño, la verdad, pero un poquito así fue como pasar de mí aprender, de mí explicar, a un poder plasmarlo en un libro que ya diga, ya, aquí quedó esto, veremos qué más sigue, ¿no? Me parece bien interesante esto que mencionas, Alejandro, porque pues primero es un proceso que es a nivel, digamos, propio, ¿no? Que ha sido, digamos, tu recorrido, no primero como para entenderlo tú, después como para darte a entender y el reconocer justamente estas partes de que tal vez había dificultades porque tal vez los temas no tenían un cierto orden, que tú le vas dando una cierta coherencia a partir justamente de esa experiencia, vamos, que tienes de todos estos años dando cursos y demás, ¿no? Entonces, es interesante que el culmine, y que esperamos que no sea el único y el último, sea, digamos, una propuesta justamente para que pueda prometer, ¿sí? Salvar esas dificultades que tú tuviste en la transmisión, en los cursos, ¿no? Como tal, ¿no? Ahora, yo iba justamente a preguntar cuál era la estructura. Estos son los capítulos que hice, son la estructura total del libro, estos capítulos que nos marcas. Sí, básicamente, bueno, agregamos ahí la introducción, ¿no? Un pequeño anexo, un pequeño glosario y la bibliografía y listo, ¿no? Sí, es básicamente Listo, ok. la estructura del libro. Perfecto. Y justo, y mira, te adelantaste un poco a lo que yo había pensado, que entiendo que cuando el libro se llama La teoría del significante, pues vamos a encontrar justamente teoría, ¿no? Pero sí me interesaba saber si en algún punto esto podría, digamos, aventurarnos a pensar justamente cómo se juega eso dentro de la clínica, ¿no? Y que es un poco lo que me dices tú, que es el último capítulo, digamos, no tan, como dices tú, algo más leve, por así decirlo, pero porque justamente yo pensaba también, en relación a esto que dices de este último capítulo que agregas, ¿por qué sería como relevante también esta teoría del significante en la clínica actual, ¿no? O sea, ¿qué juega, qué se juega, digamos, en esta clínica contemporánea, ¿no? Sí, creo que a mi parecer el significante le terminó de dar al clavo al psicoanálisis desde donde yo no lo entendía. Cuando yo me acerco al psicoanálisis, había algo en Freud que no me encajaba, que no terminaba de cerrar, mejor dicho. Me atrapó inmensamente, ¿no? O sea, cuando yo leí una pequeña biografía de Freud, dije, no, este tipo es increíble, quiero saber más, ¿no? Y empecé a leer mucho de Freud me empecé a encaminar por ahí, ¿no? Pero hay algo que siempre me pasa, ¿no?
bueno, que siempre me pasaba, y era como que hay algo que le falta, que no sé qué era, y hasta la fecha, bueno, creo que tenía que ver con esta parte un poco mística que a veces se juega, ¿no? Que a veces parece, esta parte de comunicación inconsciente, parecía algo como telepatía, ¿no? Que bueno, ahora sabemos, puedo saber que no va por ahí, pero había algo que no me cerraba, y la teoría del significante creo que ayuda precisamente a rescatar eh, lo más nuclear de Freud, que es precisamente que un sueño se debe de tratar como un rebus, ¿no? Que un sueño en sí mismo no nos dice nada, sino tenemos que averiguar qué quiere decir. Entonces, la teoría del significante es un poco eso, ¿no? Cualquier elemento en el consultorio no tiene sentido alguno, pero no porque no lo tenga en sí mismo, sino porque nos toca averiguarlo un poco. Y entonces la persona que llega y te dice, soy un Terian, ¿no? Por decir algo ahorita que decía lo actual, uno pregunta y dice, ¿qué significa eso, no? O sea, porque yo podría tener mi postura y decir, no, un Terian es esto, aquello, da igual, ¿no? Yo como persona puedo tener una postura. Que Pero salieron yo, muchas, ¿eh? Muchos psicólogos salieron. sí, bastantes, ¿no? Como que si está bien, que si está mal, que si son psicóticos, que si no lo son, que si son parte del desarrollo, pero dentro del consultorio, al menos si respetamos la teoría significante, a mí no me importa todo lo que piense yo y lo que digan, ¿no? Sino, bueno, ¿qué implica hacer un terian, ¿no? Para ti. ¿O qué implica hacer X o Z cosa, ¿no? ¿Qué implica incluso el sufrimiento? Es que me duele que me hayan corrido del trabajo. Bueno, ¿por qué? ¿No? Porque lo que me duele a mí, si me llegan a correr el trabajo, no es lo mismo que te va a doler a ti o al vecino, o igual y te duele ni siquiera por el trabajo, te duele por otra cosa que ni siquiera sabes, ¿no? Entonces, creo que la relevancia de la teoría del significante es precisamente eso, que cualquier elemento no nos dice nada en sí mismo, pero que puede comenzar a articularse con otro y entonces comenzar a hacer esa red que en su momento Lacan dice precisamente que es una estructura, ¿no? El inconsciente es una estructura. Dice él, el lenguaje es un pleonasmo, él mismo lo sabe, lo dice también, pero es una estructura que funciona, ¿no? Independientemente de los cuerpos y de la persona misma. Entonces, más allá de todo lo que se puede, de los problemas actuales, como dicen, ¿no? Creo que la teoría del significante es un poquito atemporal precisamente en ese sentido, porque nos va a decir qué significa hoy para esa persona, ¿no? Igual en 2 semanas ya significa otra cosa y nos las vuelve a decir, ¿no? Y creo que eso era lo fundamental en Freud. Cuando Freud dice precisamente o habla del sueño, precisamente creo que se trataba de eso. Ya después va formulando otras cosas. Al fin y al cabo, Freud creó la teoría y no lo podemos culpar por todo lo que después hizo, ¿no? Pero, pero sí creo que era como la pieza fundamental del psicoanálisis, creo yo. Qué interesante lo que dices, porque justamente me pone a pensar que no es como que estemos dejando de Freud a Freud de lado, sino que viene algo de alguna manera a afianzar el núcleo de algo que efectivamente estaba en la interpretación de los sueños, incluso a la manera de divido el sueño y entonces cada frase usted me va a decir todo lo que se le venga a la mente, ¿no? Que finalmente se consolida con esto que hablas justamente del significante y esta estructura y demás, ¿no? Pero que claro, cuando lees la interpretación de los sueños te quedan, o sea que esos pensamientos del sueño ya yacían en el sujeto, o sea, esa es la parte que coincido contigo, de repente es como, ay, pero ¿cómo, no? Porque hablar de Claro. profundidades justamente, ¿no? De que hay algo donde está ahí un depósito de algo que finalmente es lo que de alguna manera como queda como, o sea, me gusta cómo suena, si soy muy romántico y muy, me gusta, digamos, el misterio, pero creo que como psicoanalistas habría que llegar a puntos, como lo has dicho, de acuerdo y demás, y que puedan de alguna manera ser comprensibles, ¿no? En esta nuestra época, con todo lo que implica.
Y entonces, me gusta esta idea que mencionas de cómo la teoría del significante viene desde tu experiencia, pero a mí me hace lógica, viene, digamos, que si no viene a cerrar toda laguna de la teoría psicoanalítica, una muy importante y que tiene implicaciones muy fuertes dentro de la parte clínica, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Sí, al menos para mí lo hizo, ¿no? Como dices, no cerrarlo, porque no, digo, si cerrara, entonces ya es una religión, ya estamos perdidos, pero sí, creo que ayuda muchísimo y ayuda también a pensar con otros, ¿no? Con otras teorías incluso, eh, con otras disciplinas, cómo pasa no nada más esta idea del significante en la lingüística o en el psicoanálisis, sino también pasa en otros campos, ¿no? Podemos ver cómo el psicoanálisis tiene mucha relación con, no sé, las teorías del caos, ¿no? Nos podemos ir pensando como en otros sitios, ¿no? Pero bueno, eso creo que no sé si hubiera pasado solo con Freud, solo con él, ¿no? O sea, y no digo que solo con Lacan, también otros autores han ayudado en otros campos, ¿no? Claro. Sergio, ibas a preguntar algo. Sí, 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 me parece también muy adecuado el orden de los capítulos. Y justamente me agrada este brinco, Alejandro, que se da desde esta explicación teórica al ámbito clínico, ¿no? Porque justamente, como tú lo decías, hay algo que termina por cerrarse, ¿no? Eh, con la teoría del significante. Y a partir de ahí yo tengo dos preguntas que yo sé que pueden ser algo complejas, pero creo que también la invitación con el libro y demás es poder hacer esas preguntas y buscar una solución, bueno, una respuesta, ¿no? Que pueda de alguna manera poder transmitirse, ¿no? La primera pregunta es, a partir de esta comprensión de la teoría del significante, el psicoanálisis, ¿cómo entiende el síntoma? ¿No? Esa es la pregunta y creo que es pertinente hacer la segunda también de una vez, ¿no? Dale, Porque dale. me pareció muy importante como esta comparación de repente con Freud y Lacan, ¿no? Y cómo en tu experiencia de repente algo con Freud en tu lectura no terminaba como de cerrarse, ¿no? Desde tu perspectiva, en la escucha del analista, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la diferencia entre ese analista casado únicamente con Freud y cómo sería esa escucha para aquel analista que vaya, además de Freud, tiene en cuenta esta cuestión de la teoría del significante? Bien, bien, bien. Me pusiste un poco en aprietos, en, porque escuchándote en la segunda, me quedé en la segunda, entonces Y a repíteme la la primera, primera. Porque... sí, claro. La primera era cómo se podía formular a partir de la teoría del significante el síntoma. Ajá. Sí, sí. Bueno, la cuestión del síntoma, o sea, hay cosas como que no son tan diferentes en Freud y Lacan. Por ejemplo, el síntoma es una formación de compromiso, nos decía Freud, ¿no? Y por acá pasa algo similar. Mi cita favorita, y lo he dicho en muchos videos, en cursos, lo digo en el mismo libro, ¿no? Mi cita favorita de Lacan es del seminario 11, cuando dice esto de, este, el, la persona, la voy a parafrasear, porque es mi cita favorita, pero no me la sé de memoria, ¿verdad? Pero es como las personas con las que tratamos, ¿no? O sea, los pacientes, este, sufren de algo que contentan, pero a pesar de contentarlos, los deja poco contentos, ¿no? Es decir, están contentando algo más, hay una formación de compromiso con algo que no los contenta a ellos, pero los deja poco contentos, ¿no? Es decir, que creo que es lo que pasa también con Freud, ¿no? O sea, esta cuestión en donde se contenta algo más, en este caso un saber, ¿no? Una articulación significante, un goce, se, la persona va contenta a eso sin saberlo, obviamente,
a cambio de algo. Puede ser el sacrificio incluso de que mamá no sea la mala del cuento o papá no sea un desgraciado o ese tipo de cosas, y entonces sufro yo en lugar de la otra persona, ¿no? Es un poquito aquí en la teoría del significante, es bastante, bueno, creo yo es bastante similar con Freud, ¿no? La diferencia tal vez está en que ese saber, que es con lo que Lacan mete la cuestión del goce, ¿no? Ese saber es el ejercicio, mejor dicho, el ejercicio repetitivo, constante, de un saber no sabido, ¿no? Y ese saber no sabido es lo que genera síntomas en el paciente. Y el paciente, sin saberlo, lo va replicando una y otra vez, ¿no? Va repitiendo. No es muy diferente en ese sentido, pero creo que el punto ahí es ver que el saber no es del paciente, no es porque le pasó algo, no es porque hubo un trauma, y no es tampoco porque, no sé, se lo inventó, ¿no? Ese saber viene de algún lugar. ¿Importa? Tampoco importa. Más bien nos importa qué hice ese saber. Y no solo qué hice, sino cómo funciona, para qué funciona, cuál es su función, ¿no? Cuando sabemos eso, podemos desarticular el goce, ¿no? El síntoma cede y todo va cambiando, ¿no? En algún video me acuerdo mucho que decía que cambia la estructura. Y alguien me dijo, ¿cómo crees que cambia la estructura? Si la estructura es fija, ¿no? Yo no, o sea, yo no me refería a eso, de que cambia de neurótico a psicótico, sino la estructura inconsciente, ¿no? La estructura del inconsciente. Entonces, no sé si pude responder esta primera pregunta que me decías, ¿no? Creo que no es muy diferente, sino más bien es la forma de leerlo. La forma en cómo se interpreta, se piensa ese malestar, creo que es lo que llega a cambiar, ¿no? Como incluso la idea de inconsciente. Para Freud sí tenemos inconsciente. Para Lacan no tenemos inconsciente en las personas. O sea, yo no tengo un inconsciente, hay inconsciente, ¿no? Y es una articulación entre el analista y el paciente en el dispositivo psicoanalítico. No quiere decir que no haya inconscientes más que solo por eso, ¿no? O sea, hay un montón de cosas inconscientes que tenemos en la vida. Pero al menos el que al analista le importa es el que se crea en la situación analítica, ¿no? Entonces, bueno, esa podrían ser diferentes lecturas de qué se piensa del inconsciente según quién, ¿no? Por eso, ahora sí que regreso un poco a la importancia de la topología, porque si no nos inmiscuimos en el mundo topológico, no podemos entender a veces, o sea, nos es muy difícil entender que puede haber algo que no sea mío también, y que sea mío al mismo tiempo también. La lógica también nos ayuda mucho a eso, ¿no? La lógica para consistente, por ejemplo, a entender esas partes, de que dos cosas pueden ser al mismo tiempo sin ningún problema, ¿no? Y bueno, no sé, la primera creo que ahí va, ¿no? Y la segunda era, ¿cuál era la segunda? Perdóname. No, sí, 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 y creo que justo ya has dado ciertas coordenadas para pensar la respuesta en la segunda, a la segunda pregunta, que era cómo sería justo esta lectura o esta escucha del analista que se queda únicamente con la lectura de Freud y el analista Que se queda con Lacan, ¿no? Es que, bueno, creo que ya no escuché ahí, pero sí. Pues, bueno, como dices, ¿no? Y vamos marcando algunos pasos. No sé si es conveniente quedarte con, con la teoría escuchando, mejor dicho, ¿no? Por ahí, tanto Freud como Lacan mencionan esta parte de la técnica de asociación libre, o sea, en realidad la técnica no cambió en ese sentido. Cambió sí, el cómo escuchamos, ¿no? El cómo nos posicionamos, cómo el analista se posiciona en cierto lugar, pero ambos implican eso, ¿no? La asociación libre y la atención parejamente flotante es nuestra técnica, ¿no? Entonces, precisamente ahí
se aplica de la misma manera. Creo yo, igual, igual estoy equivocado, pero creo yo que en algún punto Freud pierde la idea de atención parejamente flotante porque empieza a ponerle cosas al inconsciente, ¿no? Empieza a ponerle un Edipo, empieza a ponerle las etapas psicosexuales, empieza a ponerle cosas ahí que en realidad era un campo vacío, ¿no? Entre comillas. Este, Digo, vacío de antemano, era a posteriori, ¿no? Pero entonces creo que ahí es lo que termina diferenciando en cierto punto o yéndose a otro lugar la escucha de la cuestión un poco más freudiana a veces, ¿no? Pero si nos vamos al pie de la letra, Freud decía lo mismo, ¿no? O sea, Freud decía, tú escuchas sin intención, ¿no? Y es un poco lo que nos da la escucha con la teoría del significante. Todo puede ser un significante. Y esto es bien interesante, Alejandro, porque es que cada vez que yo escucho, que estudio, que investigo, que escucho como ahora cómo funciona o cuál es la propuesta teórica y cómo implica, qué implicaciones tiene la técnica, descubro, y ahora que decías tú el comentario esto de la topología, que habría que entenderla y demás, yo lo simplifico tal vez de más y digo, es que el psicoanálisis en muchos sentidos es muy contraintuitivo, demasiado contraintuitivo para cómo pensamos la vida, para cómo tratamos de comprender o como se nos enseñó, vamos a decirlo así, como en el modus más cómodo, vamos, de vivir, ¿no? De vivir la existencia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, de repente, posicionarnos de otra forma, por ejemplo, en esto tan básico como tal vez no estar buscando un Edipo, sino estar escuchando esa cadena de significantes que va a producir algo que no es precisamente algo que nosotros ya sabemos que existe, sino que lo va a producir en ese momento, me parece bastante contraintuitivo, porque siempre estamos apurados por comprender, ¿sí? Por dar solución, y creo que entender el significante, y justamente como lo has aclarado tú, lacaniano, en la propuesta de Lacan, ¿no? Porque otra cosa sería entenderlo desde otras lógicas, ¿no? Por ejemplo, la de Saussure que mencionabas, ¿no? Pero entenderlo de ahí, eso siempre se han hecho bastante complejo, o sea, porque tienes que tener también, no sé, así lo pienso, una transformación tú de posición, no solo en la clínica, sino frente a las cuestiones de la vida, por incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, comparto eso, ¿no? Y creo que también, por eso la idea de, por eso Lacan mencionaba eso de que vengan a estudiar otras cosas, ¿no? Cosas antiintuitivas, precisamente, ¿no? La lógica, ¿no? La antifilosofía, la topología, ¿no? Ese tipo de cosas que nos sacan precisamente de lo cotidiano, ¿no? claro. Lo sintetizaste súper bien. Oye, Alejandro, y con esto me surge, retomo algo que mencionabas, que también me parece bastante interesante como traerlo nuevamente como sobre la mesa, porque ahorita que hablabas justamente de que el libro no solamente estaba pensado para personas, digamos, diestras en el psicoanálisis, sino para personas que se quisieran introducir e incluso para personas que igual no, vamos, no se dedican a esto, vamos a pensarlo así, ¿no? ¿Por qué? Vamos, sería la pregunta como más simplista, ¿no? ¿Por qué sería interesante un libro este libro para una persona que no es psicoanalista? Hablando justamente de este diálogo que se puede tener, ¿no? Sí, no sé. eh, para criticarlo, o sea, lo pensaba de la siguiente forma, principalmente, ¿no? O sea, a veces es bien difícil recibir críticas al psicoanálisis, no por bueno, aparte del superego de los analistas, ¿no? Y no del superego freudiano, sino el otro, ¿no? Porque
o sea, para hacer una crítica consistente, tienes que leer bastante, ¿no? Tienes que leer bastante porque no hay, puedes leer el diccionario, ¿no? De la planche por ahí, más o menos, para enterarte qué onda con los conceptos, pero a veces es difícil criticar la teoría psicoanalítica. O sea, como que el psicoanálisis mismo se ha creado, o sea, tiene tanta bibliografía en términos generales, o sea, de un autor, del mismo Freud hay un montón, Klein igual no hay tantísimos como con Freud, pero pues también son algunos, ¿no? Winnicott, Lacan mismo, o sea, el psicoanálisis ha generado una gran gama de contenido teórico que a veces es muy difícil de afuera venir a criticar el psicoanálisis, ¿no? Porque de repente si te agarras un libro de introducción al psicoanálisis de los, así de los que traen dibujitos y eso, no sé si los han visto, que están bien ilustrados, me gustan mucho las ilustraciones, pero a veces son malos, ¿no? O sea, porque justo esos vienen de otro y otro y así, este, que, no, que eso que se critica, los psicoanalistas lo podemos decir, es que de eso no se trata, ¿no? Es que el Edipo no es eso que estás diciendo. Y entonces creo que también sirve para que podamos criticar lo que creo yo que es lo más nuclear de la teoría del significante al menos, ¿no? No quiero decir de todo no de todo el psicoanálisis, pero que lo puedan criticar incluso los mismos analistas, ¿no? Y que digamos, a ver, ¿cuadra o no cuadra, no? Eh, hay una crítica, no recuerdo si es la de Popper, que es como, bueno, hay una gama de posibilidades en el psicoanálisis que es difícil contradecirla, ¿no? O sea, porque si mi interpretación no la acepta el paciente, voy a decir que resistencia. En algún momento Freud mismo escribió, ¿no? Los que se resisten al psicoanálisis o los que no aceptan el psicoanálisis es su propia resistencia. Claro. Entonces eso le pone como un cinturón de seguridad al psicoanálisis, ¿no? Cualquier cosa es resistencia. Y yo digo, no, pues se vale también que nos digan, oye, esto no tiene sentido, ¿no? Digo, yo soy fiel psicoanalista, créanme, pero me gustaría que hubiese críticas un poquito más serias, ¿no? Y no solo, por ejemplo, a Freud. Muchas de las críticas de los grandes autores, que sí leyeron a Freud y así, pero son críticas a Freud, no al psicoanálisis mismo. A veces, ¿no? El argentino, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre. El argentino que era filósofo de la ciencia, físico. Ay, Dios. Se me fue ahorita. No recuerdo tampoco. Pero lo que dices es cierto, en un sentido que, bueno, y que ahora las críticas también pueden venir de esto de moda de la psicología basada en evidencia y demás cosas, ¿no? Que evidentemente traen todo su arsenal también de crítica, pero que volvemos a lo que mencionabas desde un principio, es al autor, ni siquiera es a la teoría, o sea, ni siquiera es... y que tal vez, a ver, pero esto es interesante, porque entonces tu libro tiene como esa doble mirada, ¿no? Por un lado, aceptar esa crítica, pero a partir de axiomatizar algo, o sea, no nada más de mira, aquí está todo el psicoanálisis y pues a cuál criticas, ¿no? O sea, a qué parte, a qué época, a qué autor, a qué escuela, a qué... No, a ver, aquí está la teoría del significante, en un recorrido que llevaste a cabo con respecto a de aquí hasta acá, qué se repite, qué es consistente y demás, ¿sí? Y eso es lo crítico, ¿no? Ya si la crítica viene, no, pero también dijo Lacan en el otro seminario que no sé qué, bueno, pues ya nos salimos por completo de un buen debate o de una buena discusión, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Esto es interesante verlo así, ¿no? Sí, a mí también me pareció muy genial la respuesta, Alejandro, porque justo yo creo que luego el psicoanálisis sí evade mucho esa cuestión de la crítica, ¿no? Justamente lo revisaba en una investigación, ¿no?, de antecedentes y demás sobre críticas al psicoanálisis.
y me sorprendía que justamente las personas como más interesadas en estudiar esas críticas no eran propiamente los analistas, o sea, eran más que los filósofos, que sociólogos y demás. Y yo decía, ¿y el psicoanalista por qué no toma esas críticas? ¿Por qué no hace algo con ello, no? Entonces la respuesta me pareció fantástica, Alejandro, como en este sentido de que debemos de dejar de darle la vuelta a hablar, por supuesto, con otras disciplinas y demás, pero también que haya esa devolución de decir, quiero escuchar, ¿no? Quiero saber qué dicen digamos, este fundamento clave de la teoría psicoanalítica. Entonces, me encantó la respuesta, Alejandro, y tengo el nombre del filósofo, era Mario Bunge, ¿no? Sí. Ándale. Sí, sí, sí. Oiga, por aquí tenemos una pregunta de una de las personas que está viendo supongo que surgió en algún punto de lo que hemos discutido, a ver si puedes, Alejandro, eh, rastrear, porque aquí lo voy a mostrar en pantalla. Dice Edgar Aguirre, a quien le agradecemos su comentario. Se podría decir que en Lacan hay inconsciente así como hay aire, algo así como un campo, y en Freud sería como tenemos inconsciente así como tenemos algún órgano del cuerpo. Interesante analogía, ¿eh? Me dio esa impresión. Ajá, saludos. Sí, 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 me parece que sí, ¿no? Sería algo bastante, una buena analogía, ¿no? Y esa es una de las críticas, incluso como conectando con lo que estamos hablando ahorita, es una de las críticas que se hace al psicoanálisis, lo que se hizo mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde está el inconsciente? ¿En qué parte del cerebro? Por ahí hay estudios, ¿no? Algunos psicoanalistas, hay un libro de cómo las neurociencias de Pomier, ¿no? De cómo las neurociencias prueban el psicoanálisis, algo así se llama. La verdad, leí parte, no lo terminé, siendo sincero, pero ya tenía hace un montón, entonces no me acuerdo muy bien, pero algunas neurociencias, algunos neurocientíficos ligados al psicoanálisis han querido como decir, por aquí estaría el inconsciente, ¿no? Todo eso, pero mucho tiempo, por lo que se ha entendido en el psicoanálisis para Freud, él nunca dijo que estaba localizado en alguna parte del cerebro, pero dijo que en algún momento podría saberse, en dado caso, ¿no? Con la tecnología de ese momento no lo podían saber, ¿no? Pero quién sabe más adelante. Y lo que hemos encontrado es que no hay inconsciente en ninguna parte del cerebro, creo yo, ¿no? Igual estoy equivocado. Pero Hay una propuesta dentro del psicoanálisis relacional, ya ves que trabaja mucho justamente en diálogo con las neurociencias y demás. Por ahí la propuesta sería que estaría implicada la parte del descubrimiento neurológico de la memoria implícita, ¿no? Esta división que hay de memoria implícita y memoria explícita, pero hacen una adecuación, una modificación bastante profunda a la teoría freudiana, porque ya no hablan de un inconsciente reprimido, sino de un inconsciente de procedimiento, es decir, de esa memoria que no guardó las cosas de forma consciente, pero que las guardó y que es y que de esa memoria surge, digamos, ciertas partes escindidas del self y demás, o sea, hay propuestas, digamos, hay propuestas que se lanzan. Luego me llamó la atención porque sí, a la otra el otro gran monstruo que ha surgido también y que se lanzan críticas desde ahí es justamente la neurología, ¿no? Y el psicoanálisis, al menos en ciertos sectores, ha tratado también de emparejarse con discursos ahí, ¿no? de ahí venimos, ¿no? Bueno, viene el psicoanálisis de lo médico, ¿no? Todo eso. Tal vez algunos psicoanalistas, hay muchos que siguen siendo médicos también, no digo que esté mal ni nada de eso, lo que voy un poco con eso es que tal vez son los que más se apegan a esa parte como neurocientífica, como viendo Claro. esa parte un poco más corporal, ¿no? O volvemos a la parte más intuitiva, ¿no? Ajá, Como a la parte que más rápido no quiero decir que tampoco es simple, porque evidentemente hay trabajo y investigación y demás, ¿no? Pero digamos que es la más, sí, la más intuitiva de acuerdo a la forma en que entendemos al ser humano, ¿no? sí, 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 justo, ¿no? Alguna vez, hace bastante tiempo,
Se trabó un poquito, ¿verdad, Alejandro? Sí, lo perdimos. Bueno, vamos a ver en lo que regresa. Ya estás ahí, Alejandro. Te Ok. fuiste por unos segundos, casi no escuchamos nada, solo ibas a decir que hace mucho tiempo. Ah, no, decía que hace un tiempo, este, tal vez lo llegaron a ver, estamos en pandemia precisamente, y un colega de Argentina hizo como una pequeña sección de fragmentos psicoanalíticos, si no mal recuerdo se llamaba, y ahí yo les contaba un poco en alguna diálogo que hicimos ahí, este, que el inconsciente justamente es, como dice el colega que escribió acá, con esta analogía del aire, ¿no? No es tangible, ¿no? O sea, no es una cosa que podamos localizar en alguna parte del cuerpo, tampoco el sujeto, tampoco el significante, ¿no? Sino más bien es una cuestión un poquito más de producto, ¿no? Como pasa en matemáticas. Hay un ejemplo que doy en el libro de el 4 no estaba en la operación de un 2 más 2, ¿no? El 4 es un producto, está después de hacer la suma, ¿no? O sea, si tenemos un 2 más 2, el 4 no existe en ningún momento. Hasta que se realiza la operación, el 4 empieza a existir. Y el 4 no lo vemos caminando en la calle, ¿no? ¿Cuándo han visto ustedes? Yo me acuerdo mucho de esa parte porque les decía, ¿cuándo han visto un 5 caminando en la calle, no? No existe un 5 caminando en la calle. Pueden ver 5 personas que son diferentes, ¿no? Pero un 5 no está en las calles, ¿no? Y lo mismo pasa precisamente con nuestros conceptos. Nuestros conceptos son conceptos abstractos, ¿no? Que no van a salir a las calles, pero están en los cuerpos, así como cuando contamos 5 personas, ¿no? Claro. Me hiciste acordarme de una propuesta que había escuchado también en Ciudad de México de que un agregado, no sé si es lacaniano, si la propuesta venía de la persona que nos estaba dando el curso, pero hablaba un poco sobre agregarle a la res extensa y a la res pensante de Descartes una cuestión significante, ¿no? Una estructura real, hecha de significante como tal, ¿no? O sea, que es otra cosa, que ni es res extensa ni es a nivel pensamiento cognitivo, ¿no? Ese es el goce, ¿no? El goce, Precisamente. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese era el Ahí curso, está. el de goce. Sí, sí, justamente. Por ahí va, ¿no? La sustancia gozante que propone Lacan es precisamente porque para el psicoanálisis o para la materialidad psicoanalítica, materialismo, si nos queremos poner muy precisos, ¿no? Eh, no era suficiente la res extensa ni la res cogitans, ¿no? ¿Qué faltaba? Y por eso Lacan menciona esta parte, ¿no? El inconsciente piensa, ¿no? O sea, piensa o somos pensados, ¿no? Pensamos o somos pensados. Él mismo dice, ¿no? Como somos esclavos, somos los empleados del lenguaje, no empleamos el lenguaje, ¿no? Por ahí fue un lapsus mío, pero sí, somos esclavos también del lenguaje, ¿no? Pero bueno, Eso, más o y menos eso por ahí. es potente, ¿eh? Y eso es potente, y eso es lo que a veces genera como más, uh, hasta rechazo a veces, ¿no? A esa postura, ¿no? Porque ¿cómo no voy yo a ser dueño de mi pensamiento, ¿no? O sea, es de una potencia increíble y creo que está totalmente ligado a esta cuestión del fundamento de tu libro, que es la teoría del significante como tal, ¿no? Y que volvemos un poco, ¿no? Freud. Eso lo dijo Freud. Claro. ¿No? Y la nombró como una de las heridas al narcisismo de la humanidad, ¿verdad? Exactamente. Y vaya que Pues yo sigue creo, doliendo. sí, sí, sí. Yo creo que justamente también se reitera, ¿no? Con esto de la teoría del significante. Qué interesante, de alguna manera. Eh, bueno, ha sido realmente una charla sumamente enriquecedora y yo sé que nosotros podríamos continuar así por mucho tiempo más, pero pues sé que por ahí Alejandro reanuda su jornada con pacientes y demás a las 8 y bueno, por supuesto me gustaría que si hay alguien más ahí en el público que tuviera alguna pregunta para el buen Alejandro, pudiera dejárnosla en los comentarios y por mientras aprovechar el tiempo para preguntarle a Alejandro cómo podemos conseguir su libro, a dónde nos comunicamos,
Cuenten. Bien, muchas gracias por el espacio, principalmente, ¿no? Y bueno, el libro, La teoría del significante, Lacan sin rodeos, lo pueden escribir a Campo Psicoanalítico, a cualquiera de las redes de Campo Psicoanalítico, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok, me escriben ahí y lo hacemos llegar a donde estén, ¿no? Ya se ha ido a Argentina, se ha ido a España, Chile hemos tenido algunos problemas por ahí, desgraciadamente, digo ya se envió, pero no, ha tardado un poco. Partes de la República ya también, a bastantes partes de la República afortunadamente ya está por ahí, así que sin ningún problema se los hacemos llegar. Solo escríbanme, tiene un costo de 380 pesos mexicanos, más el envío, ¿no? Así que... Aparte muy accesible, Alejandro, qué bueno, eso se agradece también. Sí, sí, creo que también sí hay una de las cosas que yo he tratado de empeñarme es que sea más accesible para todos en todos los sentidos, ¿no? Los cursos, los libros, todo lo que intento hacer va en ese sentido porque también sabemos que es una profesión bastante costosa en muchas ocasiones, ¿no? Muy burgués. Claro. Oye, Alejandro, ¿y la portada también la propusiste tú o cómo surge la portada? Sí, sí, sí. Es como muy yo, siempre trato de poner ese toque, ¿no? Acá tengo el primer diseño hecho a mano, ¿no? Es del libro. Órale. Y por ahí, un poquito iba por ahí. A mí me gusta mucho South Park, ¿no? Ya ves, bueno, los que conocen a South Park, los canadienses tienen así la boca. Traté de hacer con lo de los ojos la parte como más del punk, ¿no? De los Sex Pistols, God Save the Queen, por ahí el disco de la portada, ¿no? La portada del disco, perdón. Y bueno, obviamente un mar de elementos. Por eso no puse palabras, puse cosas, ¿no? Claro. Elementos por ahí que serían significantes, ¿no? Sí, fue propuesta ahí por mí y bueno, un poquito de ayuda también para poderla llevar a cabo. Perfecto. Miren, por aquí llegó un comentario. Ahí lo pongo. Me dejó pensando, si el inconsciente es un producto, así como el 4 en la suma de 2 más 2, entonces, ¿dónde está lo anterior a ese producto? O bien, ¿qué Ay, no lo sería? escuché, discúlpenme. Ah, ahí puedes ver la pregunta tú también, pero la leo. Me dejó pensando si el inconsciente es un producto, así como el 4 en la suma del 2 más 2, entonces, ¿dónde está lo anterior a ese producto? O bien, ¿qué sería lo 2 más 2 que nos da ese 4? Saludos, el libro me llega esta semana. Ah, mira, ya es alguien que ya pidió su libro. Saludos, Edgar. Bueno, me gusta mucho esa idea porque un 2 sería un elemento precisamente, ¿no? Un elemento en un campo cerrado. Y el otro 2 es lo mismo, ¿no? Pero son dos diferentes al fin y al cabo. Son dos elementos. Por lo tanto, a través de la operatoria, en este caso del analista, ¿no? Cuando el analista pone en relación dos elementos, hace surgir algo. En este caso sería el 4, ¿no? Que en la teoría del significante sería como S1 y S2, el producto de eso es un sujeto, ¿no? Entonces vamos articulando elementos y van produciendo sujetos que a su misma vez es otro elemento que se va a sumar, restar, da igual, a poner en relación, mejor dicho, con otro elemento. Entonces lo que estaba antes del 4 eran elementos en un campo cerrado. Y solos, por sí mismos, no pasa nada, ¿no? Si el paciente supiera qué hacer con un 2, ¿no? Siguiendo el ejemplo, no necesitaría de nosotros, ¿no? Necesita esos elementos, necesita que alguien los ponga en relación. Y en este caso, nos toca a nosotros analistas poner en relación esos elementos. Perfecto. Parece que acá nos fuimos. Ahí estamos regresando ya. Ahí. Sí, ahí me escuchas, ¿verdad, Alejandro? Sí, Porque te escuché perfectamente todo, pero desaparecí, luego desapareció Sergio, entonces ya no supe qué. Pero bueno, ¿hay algún curso, Alejandro, algo que estés haciendo hoy, algo que esté en el tintero?
Sí, bueno, aparte de lo del libro, ¿no? Que seguimos ahí en algunas presentaciones, todavía están unas progresándose, pero vamos a dar, va a haber una clase gratuita, ahorita que me acuerdo, en unos días, déjenme les digo bien las fechas, que ya hay muy pocos lugares, es de cupo limitado, me sobran creo que 5 lugares, así que si alguien quiere inscribirse, adelante, es totalmente gratuita. Se llama De la queja a la demanda, ¿no? Cómo conducir las primeras entrevistas. Va a ser una clase Interesante. breve, pero concisa, ¿no? Como lo intento hacer casi siempre. Va a ser el martes 10 de marzo, ¿no? El próximo martes. Si no Martes 10 de marzo, ok. Así es. Vamos a estar ahí dando esa clase gratuita y también, y es premisa aquí con los amigos de Devenir, vamos a estar vamos a empezar un curso a finales de marzo titulado, un segundito, ahorita les digo bien, Transferencia psicótica y perversa. Órale. Van a ser 4 clases en donde vamos a estar precisamente hablando del fenómeno de la transferencia, en las neurosis, ¿no? En las relaciones no transferenciales incluso, la transferencia en border, en las estructuras border, ¿no? En la cuestión perversa y en la cuestión psicótica. Entonces, a esa vamos a empezar el 29 de marzo. Entonces, vayan inscribiendo. Bueno, ya hoy, ahorita en un momento lo publico y pueden irse inscribiendo. Y bueno, pues está el Patreon, que pueden también inscribirse a Patreon. Y ahí tenemos igual los cursos. Estamos ahorita también en el seminario 3, en la lectura del seminario 3. Si son parte de Patreon, pues pueden acceder a todas las clases sin ningún problema, todos los cursos que ya se dieron. Y también pueden tener supervisiones, ahí también están las supervisiones mensuales. Y bueno, ahorita en lo que llevamos y a lo largo del año vamos a estar con actividades. Bastante chamba, Alejandro, qué bueno. Y si después nos puedes mandar por ahí si hay alguna especie de link o publicidad para lo de Patreon, para dejarlo también colgado ahí en las redes, en Devenir, para los que estén interesados, ahí no la pasas, ¿no? Y también hay que darle, digamos, difusión al curso que nos dices de finales de marzo. Entonces, pues ahora sí que cerrar, Alejandro, nuevamente agradeciéndote. Parece que mi colega Sergio, parece que ya tuvo más problemas que yo al inicio y ya desapareció de la red. Pero en nombre de él y obviamente a mi nombre, te agradecemos bastante el tiempo, la charla, bastante interesante. Para todos los que nos están escuchando, pues anímense a comprar el libro. Nosotros ya, bueno, no sé si Sergio ya, pero yo ya te digo desde ahorita, se supone que yo le dije que te pidiera el mío. Así, si no te lo ha pedido, ya. No voy a decir nada, pero ya después lo decimos. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias en serio y pues esperemos que haya sido también de tu agrado, que te le hayas pasado bien y bueno, y que nos podamos seguir colaborando más adelante. Por supuesto que sí, a mí me encanta estar por acá con ustedes, fue un placer. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguimos en contacto para alguna otra actividad y pues acá estamos colaborando mejor así que aparte, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alejandro, y a todos los que estuvieron aquí viendo y los que lo van a ver, digamos, después diferido, pues les agradecemos que hayan llegado hasta acá y bueno, nos vemos el próximo mes con otra charla en Devenir. Un abrazo a todos y bueno, nos vemos. Bye.